El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido a tu programa Derecho y Palabra. Este es nuestro primer programa luego de la serie con la doctora Angie González, que fue de 2 programas. Y vamos a estar haciendo una serie de programas que serán continuaciones uno de los otros, comenzando con este. Y vamos a estar tratando de hablar la diferencia entre ser conservador y ser cristiano, pero profundizando un poquito en la escritura, leyéndola y haciéndonos una serie de preguntas que tenemos que contestarnos nosotros mismos. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte de tu programa. Quisiera que pudiéramos ser un poco reflexivos, que tuvieras una Biblia cerca de ti, porque evaluando los acontecimientos recientes, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y a las personas con quienes comparto, se nos ha levantado una seria preocupación. Si nosotros estamos conscientes que ser conservador no es lo mismo que ser cristiano, o viceversa, ser cristiano es lo mismo a ser conservador, no podemos negar que las bases de nuestra cultura en Estados Unidos, de la Constitución, vienen de la cultura judeocristiana. Pero tenemos que empezar a trabajar conceptos como conservador, cristiano, conciencia, expresión, desde el punto de vista de la palabra, para luego poder llevarlo al mundo que vivimos, a la sociedad, a nuestra participación política, en nuestra vida profesional. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que trabajarlas con mucho cuidado y con mucho detenimiento, porque a veces notamos que en esta lucha tuvimos una lucha de conciencia religiosa, de imposición de conciencia religiosa, de cuestionamientos, de cómo la gente actuaba políticamente basados en la palabra de Dios. También vimos eso en los cierres de los templos, lo vimos en la imposición de la vacuna, lo vimos mucho, lo estamos viendo en muchas situaciones donde se trata de imponer la conciencia religiosa de unos sobre otros, cuando la conciencia tiene 2 elementos fundamentales: la del individuo, la conciencia individual, y la conciencia social. Esos son 2 términos que no estaremos trabajando en el día de hoy, pero yo te invito que, si tú quieres, tomemos estos próximos programas, donde estaré trayendo recursos, como una clase de reflexión profunda de lo que realmente somos. Mires, nos dice la palabra del Señor, y lo voy a llevar por pasajes que algunos considerarán difíciles, pero están allí. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nos dice lo que éramos, nos dice lo que somos, y nos dice andad como hijos de luz. Es una orden, andad. Somos esto, pero lo estás haciendo. Si das un pequeño brinco al apóstol Santiago, a su epístola, nos dice que seamos hacedores, no mero oidores, que hagamos la palabra, porque no seamos como la persona que se mira a un espejo. En aquella época los espejos no son como ahora, que usted se ve bien, usted se veía nublado. Dice que nos vemos por imagen oscuramente, pero luego veremos cómo hemos sido conocidos. O sea que nosotros mismos no nos podemos ver bien. Por eso Dios nos mira a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué estoy leyendo que nosotros éramos luz en el Señor? Porque hay unos pasajes que no escuchamos mucho, y te voy a dar un corto ejemplo. Yo lo he vivido mucho por lo que me ha tocado a mí, ser una voz en un momento que va contra la corriente. Y los quiero llevar a la experiencia en el libro de Gálatas, donde Pedro, cuando llegan los judíos que querían imponer la ley, empieza a comportarse como ellos y deja de sentarse a la mesa con los gentiles. Los rechaza, y con su comportamiento se lleva a los líderes de la iglesia que estaban con él. Era un comportamiento contrario al evangelio de la gracia. Lo hace públicamente como líder, y delante del líder y con los otros líderes comienzan a apartar al pueblo del evangelio, imponiéndole las cargas judías. Y Pablo, que no come cuentos,
hizo algo que hoy en día, cuando los líderes del Señor se levantan para detener a otros que públicamente están haciendo cosas como las de Pedro, dice, ay, no hagas eso, vete y habla con él. Miren, hermano, Pedro se fue público. Pedro estaba poniendo un requisito al evangelio que Cristo había quitado. Y Pablo le dice públicamente, Pedro, eres de condenar por lo que estás haciendo. Estás poniendo cargas que no corresponden. Y después le dice a los Gálatas, donde está pasando, dice, ¿quién os fascinó para seguir un evangelio distinto? Oh Gálatas insensatos, que no hables así, vayan a la Biblia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Por qué? Porque Pablo tenía bien claro qué era el evangelio. Y eso lo estaba compartiendo con mi técnico, ¿verdad? Lo cogí por sorpresa, decía, dime en 2 minutos. Y empezamos a compartir versículos bíblicos, pero a veces damos versículos bíblicos de lo que predicamos, de lo que enseñamos, pero no podemos decir qué es lo que yo creo. ¿Qué es lo que es el evangelio? Miren, yo los voy a invitar a que ustedes vayan esta noche o cuando vean este programa y vean la predicación de Pedro en Pentecostés y vean la predicación de Pablo, que predican a Cristo crucificado y resucitado, sentado a la diestra de Dios. Eso es el evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no pierda, no se muera, mas tenga vida eterna. Pero Pedro le predica a los judíos. Pablo nos dice, mire, esto era un misterio escondido. Y cuando yo estudié a Pablo, ¿pero qué misterio? Si eso yo lo he conocido toda la vida. Yo he tenido el privilegio de que me enseñaran el evangelio, que lo internalizara, que lo aceptara, que me arrepintiera. El evangelio comienza con una frase que Jesús dijo, arrepentíos y bautícense. Sean llenos del Espíritu Santo, id y predicar este evangelio, id y hacer discípulos. Esos son los 2 mandamientos antes de la ascensión. Los 2 mandamientos. Pero eso iremos tal. ¿Por qué hago eso? Y básicamente podemos ponerle más adorno al evangelio, pero estamos hablando de la esencia. ¿Por qué yo digo esto? Porque el Señor dice en Lucas a su pueblo, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay es tinieblas. Fíjate que acá el apóstol le dice, andad como hijos de luz. Pero Jesús dice en el evangelio de Lucas, wow, ten cuidado que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Y nos explica en Lucas 11, 34 al 35. Te estoy dando los textos, espero que los anotes y te vayas a estudiarlos. Si tu visión, Nueva Versión Internacional, es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. ¿Qué tenía Pablo? Una visión clara de lo que era evangelio. ¿Qué le pasó a Pedro? Se confundió, se atemorizó, tuvo miedo y empezó a cambiar y a comportarse distinto a como le exige el evangelio. Y Pablo le dijo, esa visión que tú tienes es tinieblas. Y si hay tinieblas en tu visión, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Eso es profundo porque nos está hablando a nosotros. Mateo 6:22 nos lo dice también. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas que él está diciendo a su pueblo? Pueblo, revisa, examínate, mira la viga de tu ojo. Todo el mundo dice, no juzgad para que no sea juzgado. La Biblia también dice, juzgad con juicio justo. También dice, y ustedes tienen autoridad para juzgar todas las cosas. Usted tiene autoridad para juzgar lo que pasa en la iglesia, no lo hagan en los tribunales. No coja la Biblia incompleta, estúdiela, para que no se convierta en tinieblas, porque la gente peca y dice, ay, no juzgue. Y la Biblia dice, juzgad los espíritus. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que usted tiene que emitir un juicio valorativo de si esa persona tiene los frutos del Espíritu o no, guiados por el Espíritu Santo con el discernimiento. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Por los ejemplos que le di. ¿Cómo es posible que la iglesia esté dividida por preferencias políticos partidistas? ¿Cómo es que es posible que la iglesia se divida por hechos salubristas? ¿Cómo es posible que la iglesia se divida por estilos? Dice la palabra, si tu hermano come carne y lo hace para el Señor, déjalo que lo hace para el Señor. Y si no come carne, déjalo que no se la come para el Señor, porque él está en paz, su conciencia está en paz con Dios, porque lo que hace es adorando a Dios. No sé si me estás entendiendo. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que creer. Primero tenemos que creer lo que dice la palabra. Puedes encontrarlo en Juan 12, 35 al 50. Tienes que seguir al Señor. Juan 8, 12 dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí.
sea, y lo más importante, que es lo que vamos a atender en la segunda parte, que es el mandato del Señor, que está, y lo voy a usar en 2 Corintios 4:6, iluminación de nuestro conocimiento. Iluminación de nuestros conocimientos. Y quiero cerrar esta sección recordándote cuál fue el pecado de Eva, qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Sabe bien Dios que el día que comas de esta fruta seréis igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Se la comieron. Dios dijo, ya es una de nosotros sabiendo lo que es el bueno y lo malo. Desobediencia. Ahí entró el pecado en el hombre, su entendimiento se corrompió. Nosotros somos seres corruptos. Hablamos de la corrupción, se nos olvida de nuestra propia corrupción de pecado, que es la que nos lleva a no llegar al cielo, y que esa corrupción de pecado, Dios pagó un precio en la cruz del Calvario, nos lavó con su sangre y entonces nos limpió. No tenemos nada ahí, no tenemos ningún mérito. Todo el mérito lo tiene Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pagó con su sangre, nos compró, descendió a los infiernos, subió, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Ahí está la clave. Aquí tú no tienes nada. Tu entendimiento, tu conocimiento de lo que es bueno y es malo está determinado por tu subjetividad. Por ende, tenemos que hacer un pequeño switcheo para poder decir si somos cristianos o no, o si estamos andando en luz como el apóstol nos invita, o si tenemos tinieblas en nosotros. Y fíjense que me estoy incluyendo. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Estábamos aquí hablando de que tengamos cuidado que la luz que hay en nosotros no sea tiniebla, y te la voy a volver a repetir, porque yo he escuchado muy pocas predicaciones sobre estos versículos. El Señor nos dice en Efesios, a través del apóstol Espíritu Santo, andad como hijos de luz. La luz está en nosotros, anda en la luz. Pero dice Lucas, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Porque si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, si tu visión no es clara, todo tu cuerpo, todo tu entendimiento, todo tu discernimiento estará errado. Lucas 11, 31 al 35 y Mateo 6, 22. Yo te invito a que los busques, a que los sigas, a que lo estudies y que te des cuenta que todo el tiempo tú estás emitiendo juicios valorativos. Y que no es bíblico decir en el aire, en un vacío, que no podemos juzgar. La Biblia nos dice, no juzguéis hasta que no te saques la viga de tu ojo. Oiga, ¿y quién nos saca la viga de nuestro ojo? La palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra que nos ejercitemos en el discernimiento. Pero ¿cómo nosotros vamos a discernir si no estamos buscando conocer a aquel en quien creemos? Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar conocer a quien creemos. Y los voy a leer unos versículos. Y es que hoy quiero leerle muchos versículos. Porque usted no puede guerrear en la guerra espiritual si usted no saca la espada. Y yo creo que es tiempo que nosotros, para poder entender lo que estamos viviendo, nosotros saquemos la espada. Nos dice en Colosenses 1, del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Me gustaría que los anotara. Obviamente el programa va a estar posteriormente en YouTube y en la primera parte. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Vuelvo, del conocimiento de su voluntad, no la mía, la de él, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No de aquí, comunicación de espíritu a espíritu, no con el alma, no con nuestras emociones, no con nuestras sensaciones, no lo que nosotros queremos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, aquellos que aceptan la guianza del Espíritu Santo, para que andéis
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Escuchen lo que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelve a decirnos, oro para que tengan conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, y que crezcan en el conocimiento de Dios para que lo agrademos en todo, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Los voy a dejar que ustedes lean hasta el 14, pero fíjense que lo que estamos hablando es que nos llama a crecer en el crecimiento de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que conozcamos su voluntad. Por eso es que vemos a Jesús constantemente orando, buscando la voluntad del Señor en su ministerio, pero no eran sensaciones emocionales ni espirituales. Jesús conocía la palabra, estaba claro quién era él, estaba claro cuál era su misión y buscaba la voluntad del Señor para su vida. Quiero entonces llevarlo a otro, y esto que estoy leyendo de conocimiento del Señor está en muchas partes de la Biblia, pero no los puedo usar todos. Dice en Efesios 5, 10 y 17, el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. El 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vuelve el apóstol a usar la palabra insensato. Allá dijo necio, aquí dijo insensato. O sea, esto es una palabra llena de amor, porque esto es una palabra que si el conocimiento de Dios que nosotros tenemos es incorrecto, son tinieblas y nos va a llevar a errar. Por eso es que necesitamos varios programas para explicarle a ustedes la diferencia entre conservador y cristiano y poder llevarles a ustedes el concepto de lo que es la conciencia cristiana y lo que es la conciencia nuestra, que es la conciencia individual y la conciencia social. Pero, tenemos que recordar, no me equivoco si es Romanos 12, lo puedes buscar, que nos dice, renovaos vuestro entendimiento. Y nos dice, antes eras tiniebla, ahora eres luz. O sea que el conocimiento que tú tenías cambia, pero al cambiar te dice, renueva tu entendimiento. Y dice, haciendo morir las obras de la carne, haciendo morir al viejo hombre. Te toca a ti tomar unas decisiones para poder conocer al Señor. ¿Qué nos está diciendo Efesios? ¿Qué nos dijo Colosenses? Que nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos lo dice también en Efesios 1, 17, 18, que nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, fíjense que habíamos hablado de tinieblas, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os he llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, cuál es su verdadera riqueza. Alumbra nuestros ojos de entendimiento para que sepamos para qué Él nos llamó y predicar este evangelio a todas partes y hacer discípulos. Al final del camino, todavía los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el más grande. Y el Señor lo que hizo fue que cogió una toalla y le lavó los pies. Y nosotros hacemos mucha celebración de lavado de pies simbólico, pero lo que nos está diciendo el Señor es, el que vive para el reino, vive para servir. No sé si entendieron eso. Vive para servir y hay recompensa. Pero ¿por qué nosotros servimos al Señor? Estamos diciéndole al Señor, Señor, dame revelación y conocimiento tuyo. Te pregunto, a mí me encantó la predicadora que vino el domingo de esta semana anterior al programa, porque ella habla de las horas que pasa estudiando la Biblia. Miren, hermano, usted está estudiando la Biblia. Usted está buscando un buen maestro que le enseñe Biblia. Usted está buscando buenos libros. O usted se mete a YouTube y escucha al primero que habla sin saber quién es. O usted vive su vida cristiana escuchando las predicaciones. Eso no está malo. Pero es estudiando, buscándole al Señor, diciéndole, revélame, alumbra los ojos de mi entendimiento. Muéstrame el camino, Señor. Muéstrame hacia dónde debo ir. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento es ciencia, es conocimiento del Altísimo. Nos dice Proverbios 9:10
Conocimiento del Altísimo es la inteligencia, no es el conocimiento político, no es el conocimiento electoral, no es el conocimiento científico, no es el conocimiento académico. El conocimiento de Dios es la inteligencia. O sea, lo que nos hace sabios es el conocimiento de Dios, el conocer su voluntad para nosotros, el entender lo que Él quiere para nosotros. Y en ocasiones no entendemos porque dice, mis caminos son más altos que tus caminos. Y ahora, y a veces, y Jesús le dice a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las vas a entender. O sea, nuestra mente no alcanza a entender a Dios, pero lo que Dios quiere para nosotros nos lo va a revelar. Entonces, ¿por qué yo tengo que compartir esto? Es urgente que yo discuta esto con ustedes y cité Proverbios 9:10 para que lo tengan. Y léanse Filipenses 1:9-10, que nos habla también del conocimiento. Que nos dice Oseas 4:6, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué nos estamos dividiendo por los hechos políticos partidistas? ¿Por qué nos estamos dividiendo por cada cosa? ¿Por qué ahora mismo hay una frase ahí en las redes que si no votaste de cierta manera, no van a orar por ti? O doblaste tus rodillas ante Baal, o te entregaste al evangelio, o te corrompiste, o eres un temeroso, un miedoso, un cobarde, porque les falta conocimiento de Dios. Porque el reino de los cielos no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús va a poner su reino cuando Él vuelva. Nosotros tenemos que buscar el conocimiento, lo que Dios quiere que hagamos nosotros con nuestra vida. Y la gloria es de Él. Ahora, vivimos detrás de la cruz. He tratado de resumir lo que me ha cargado durante estos días. Me gustaría que reservaras esta base, porque cuando nosotros entremos en la etapa de estos programas, que vamos a empezar a hablar de la conciencia cristiana frente a la conciencia humana y cómo manifestar esa conciencia, es importante que tú hayas ido a la Biblia y hayas estudiado y hayas entendido quién es el Señor para ti. Yo te invito a que hoy tú comiences, cuando veas este programa, tú comiences a buscar quién es Dios para ti. ¿Cuál es el conocimiento tuyo? Vamos a hacernos preguntas. Yo aquí me hacía preguntas con el técnico y él me contestó con muchos versículos. Pues claro, yo sabía lo que le estaba preguntando, pues yo estudié primero que él. No le di tiempo para estudiar, pero cuando en la calle nos pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Tú puedes contestar qué es el evangelio? ¿Quién es Jesucristo? ¿Puedes contestar quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Puedes contestar lo que quiere Dios para nosotros? ¿O simplemente estás buscando señales y milagros? Al final de los tiempos, habrá un profeta falso y habrán grandes milagros y no van a ser de Dios. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de su palabra la que alumbra nuestro entendimiento, y te voy a dar unos ejemplitos para que sepas si realmente estás agradando a Dios. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Quiero darte un ejemplo de cómo vienen las tinieblas. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Lo que tú escuchas es lo que te contamina si es tiniebla. Lo que tú escuchas si te contamina y no es el evangelio, eso entra por tu oído y mata la luz que tú tienes por dentro. Estoy tratando de conseguir, y espero que el tiempo no me traicione, cuando el Señor nos llama la atención, y lo tengo que decir porque lo he vivido mucho, lo he visto mucho, y veo personas que como que no quieren agradar a Dios y siguen allí, y usted los ve cómo se secan, cómo sus ministerios se secan, cómo no caminan. Y es que el Señor nos tiene, y se los voy a decir de esta manera. ¿Ustedes han leído el Sermón del Monte? Porque cuando Jesús lo bautiza a Juan, se abren los cielos, este es mi hijo amado. Pero cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, el Señor le dice a esos 3 discípulos, a él oíd.
Y si queremos oír al Señor, tenemos que ir a lo que Él enseñó, empezando por el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte hay una enseñanza que a nosotros no nos gusta mucho. Habla del juzgar, habla de los frutos y nos dice lo siguiente en Mateo 7:15. Y yo creo que vas a entender. Y si no vas a entender, pide a Dios que te dé entendimiento, porque ya te leí por la palabra que lo que nosotros escuchamos, eso es lo que nos contamina, lo que sale de la boca, eso es lo que nos contamina, porque eso es lo que nos lleva a tinieblas, lo que ve nuestro ojo, lo que escuchamos. El Señor dice, ¿verdad? Que hemos leído ya varias veces que hagamos aquello que complazca a Dios. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Así, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Te pregunto, ¿no dice la palabra que la palabra no es de interpretación privada y que la palabra profética tiene que ser discernida por los otros profetas? Hay un ejemplo interesantísimo en la Biblia. Cuando Pablo dice que tiene que ir a Jerusalén, los profetas le dicen lo que están viendo es correcto, pero empiezan a decirle a Pablo, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Y Pablo les dice, óigame, no me carguen el corazón con sus llantos, porque yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Y si eso es lo que me espera, como quiera yo iré. ¿Y sabe cómo termina el acontecimiento? Todos los que le estaban diciendo no vaya porque no quería que fuera para que muriera, porque lo amaban tanto que lo querían tener cerca, termina diciendo ese acontecimiento, hágase la voluntad del Señor. ¿Y qué nos decía el conocimiento? Buscar cuál es su voluntad. La voluntad del Señor requiere decisiones radicales, requiere pagar un precio. Y una de las cosas que dice, no importa cuánto tú ames a una persona, el Señor te dice que te cuides de los falsos profetas, que te cuides de los falsos hermanos y que ni tan siquiera los recibas en tu casa. Eso lo dice el apóstol Juan. De eso estaremos hablando luego. Nos vemos en el próximo programa. Espero que hagas el estudio, que esto te sea de bendición, porque tenemos que sanar nuestra tierra. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.